Hola, muy buenas tardes a todos. Ya pues estamos transmitiendo. Bienvenidos aquí a mi canal de YouTube, también a mi página en Facebook, Mario J. Pentón. Les agradezco a todos por seguir esta página. Vamos a estar hablando con el abogado Alejandro Vázquez, que amablemente nos acompaña porque hay una inquietud generalizada ahora mismo en mucha gente preguntándose qué es lo que está pasando en Miramar. Hay personas que hay familias que están diciendo que sus seres queridos han quedado detenidos y que probablemente serán deportados a Cuba. ¿Está pasando esto? ¿Están deportando gente a Cuba? ¿Qué personas son las que están deportando a Cuba? ¿Cuba ya reinició este proceso? No, de todas estas cosas vamos a estar hablando con el abogado Alejandro Vázquez, así que por favor, si pueden, compartan ya de inmediato esta transmisión para que todo el mundo pues se entere de esto que realmente le interesa mucho a la comunidad. Abogado, gracias por estar a esta hora con nosotros. Sí, muy buenas tardes. Realmente es una noticia en desarrollo que ha sorprendido a muchos en la comunidad y que ha afectado de manera especial a las personas y que ha tocado humanamente la fibra, la sensibilidad, porque son personas que uno conoce en algunos casos, son personas correctas, son personas que entraron a partir del 2017, donde habían firmado unos supuestos acuerdos entre Cuba y el gobierno de Estados Unidos, que las personas que eran declaradas inelegibles a través de un proceso de asilo y se les negaba el asilo o cualquier otro remedio migratorio podían ser deportados a Cuba. El deterioro de la situación epidemiológica y el COVID-19 más el enfriamiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos conllevó a que esto no se ejecutara. Inicialmente se ejecutaron algunos vuelos y cubanos fueron enviados. Sorprendentemente, a partir del lunes han sido llamados a la oficina de enforzamiento de inmigración, conocida en inglés como ICE, que aquí en la localidad del sur de la Florida es en Miramar, a personas que con orden de deportación, algunos de ellos estuvieron meses en prisión esperando un juicio de asilo, algunos los famosos casos en Luisiana, que estaban en centros de detención, que pasaron meses y después apelaron para que no se los llevaran, y durante el tiempo de la apelación o posterior a la apelación, el gobierno lo soltó con una orden I-220B, no una I-220A, que es una orden de supervisión, y que han estado en la comunidad por 3 años, 4, trabajando, se han casado con familia, y de ahora luego han sido llamados a las oficinas de inmigración y le han dicho que los van a detener porque Cuba aceptó la devolución de ellos y no se ha sabido más de estas personas. No se conoce si han sido enviados realmente a la isla o están a la espera de ser enviados, pero es una cosa que sorprende. Primero por el momento y segundo porque muchos de estos muchachos lo que tuvieron es la mala suerte, una época determinada en que no les daban la I-220A o fianza o el parol conocido y quedaban detenidos en los centros migratorios, muchachos sin antecedentes penales, con condiciones personales magníficas. El estándar de asilo, como ustedes saben, es muy difícil y muchos quedaron detenidos y varados en estos procesos legales con jueces extremadamente severos en algunos centros de inmigración, que en el caso de los cubanos corrieron esta suerte. Y Abogado, después de estar tanto ujú, tiempo detenido y ahora en casa con la familia, de buena primera amanecen con la noticia de que van a ser enviados de vuelta a una isla que no tiene nada que ofrecer a nadie. así es. Abogado, hay una pregunta de muchas personas y hay mucha confusión en esto. Las personas que están llegando por la frontera, las que le están dando una I-220A, no son las que están siendo deportadas. No, no son las que están siendo deportadas. Son personas que han concluido su proceso de inmigración y que tienen una orden de deportación. Y abogado, en caso, por ejemplo, de que alguien entró por la frontera, hizo su proceso, hizo su asilo, el asilo le fue denegado, ¿esas personas tienen riesgo de ser deportados a Cuba en este momento? Si no tienen una apelación pendiente, sí pueden tener riesgo de ser deportados. Es decir, se puede apelar. Si usted Lo que fue, pasa es que hay 30 días para apelar una orden de una denegación de asilo por un juez. ok, entonces, muy importante, si usted está en su proceso de asilo, primero lo que siempre les he recomendado, búsquense un abogado de inmigración, no confíen en cualquiera, ahí está su suerte, ahí está su futuro. Lo primero es eso. Lo segundo, si usted tuvo un fallo negativo en su caso de asilo, vaya con un abogado de inmigración, apele,
trate de luchar su asilo en este país, trate de hacer las cosas lo mejor posible. Abogado, entonces, son jóvenes, son personas que estuvieron en 2017, 2018, que Cuba suspendió estos vuelos y entonces ahora Cuba retoma estos vuelos. Estas son las personas que están regresando, las no tienen nada que ver con la gente que está ahora mismo en la frontera. Es correcto. ¿Qué, qué pasa? En algunos casos, estas personas tienen lo que se llama una paralización de la deportación, que es un state of deportation, una paralización de la deportación. El estándar a veces es muy alto, es en la discreción. Pero si estas personas están casados y tienen una petición de un cónyuge una vez aquí, tienen una I-130 pendiente, tienen un proceso de reapertura, un caso en corte o algo así, tienen que fallar paralización de la deportación para ver si en la discreción no se ejecuta. La otra cosa es que se debe hacer un llamado a las entidades sociales y políticas de la comunidad y a los representantes a ver qué respuesta se le da, que después de tanto tiempo, con unas condiciones tan agudas que hay en la isla, se están enviando a personas que no tienen récords criminales, que solamente pasaron un proceso X y que realmente no salieron ni con una I-220A y que han corrido la mala suerte, no como el resto de las. No hay una equidad realmente para estos casos y se debe hacer un llamado a las personas a través de los representantes y las entidades gubernamentales que se le dé una respuesta. No tiene sentido en estos momentos que estos muchachos corran esa suerte. He vivido procesos realmente difíciles con familias que de buena primera se han visto abocados por esta realidad y me uno a la sensibilidad de estas personas e invoco que se haga todo lo posible porque estas personas permanezcan aquí en los Estados Unidos. Bueno, quiero responder a una pregunta que veo por aquí. Los que entraron con parol, repetimos lo que dijo el abogado. Quien entró con I-220A no tiene ningún problema. Son las personas a las que le dieron una I-220B, que es una orden de expulsión, una orden eh, ¿cómo es? Envío a su Es país, de una orden deportación. de supervisión porque hay previamente una orden de deportación que no se puede enforzar. Técnicamente están deportados, los recursos se agotaron y el gobierno realmente tiene la facultad legal de hacerlo. No lo ha hecho y después de tanto tiempo hay una cosa, un principio en derecho que dice que la temporalidad de un hecho vale más a veces que la ejecución de una sentencia. Y en este caso la ejecución se ha dilatado tanto que al cometerse la misma, el enforzamiento, se crea una situación más difícil de remediar que el remedio per se. Se crea un Entonces, problema. Pero entonces, son las señores, personas que están deportadas, no exacto, son las personas que están pendientes a un proceso. no tengan miedo. Eso es Ujú. importante saberlo. ¿Okay? Muy importante eso que dijo el abogado. No tengan miedo, si tienes parol, si tienes I-220A, no vas a ser deportado. Tienes que hacer, si tienes I-220A, tu proceso de asilo. Si tienes parol, esperar año y un día, aplicar si no estás en corte. Otra cosa, yo estuve conversando con oficiales de ICE. Ellos lamentablemente no pueden dar ninguna declaración hasta después de que ocurra la deportación. Entonces, lo que dicen es que están en una operación y que en esta operación ellos no pueden dar declaraciones. Por supuesto, yo voy a tener los pendientes de este tema, que es un tema prioritario para nuestra comunidad. Aprovecho para decirles si hay algún familiar de estos jóvenes que han estado pues, siendo detenidos allí en Miramar. Me encantaría conversar con ustedes. Mañana quiero hacer un reportaje sobre esto. Por favor, pónganse en contacto conmigo a través de mis redes sociales. Y abogado, ¿qué pasa, por ejemplo, si una persona tiene I-220B y ahora cuando ve que están agarrando a estas personas no va y no se presenta? No es la solución, realmente, no lo es, porque el gobierno tiene los mecanismos realmente para enforzarlo y la huida y la estampida no es, hay que, a veces hay que afrontar las cosas de la manera que hay que afrontarla, hay que consultar con un experto legal si tienen para hacer una paralización de la deportación y realmente es una situación muy difícil, pero no le aconsejo a nadie que no se presente a con las consecuencias que tiene una decisión personal. Pero en mi posición de abogado, de oficial de la corte, no le puedo dar eso a nadie, no solamente pública, Claro, privado tampoco lo hago, pero entiendo las circunstancias y la situación tan difícil que se ha creado, a mi modo de ver, innecesariamente, honestamente. sí, Como repito, la extemporáneo de la ejecución no remedia para nada, crea un problema más grave que su ejecución. Es algo muy difícil, más que Cuba
no solamente políticamente, sino social y económicamente, no es lugar ni para visitar hoy día. No Exactamente. puede hacerse. Exactamente, y vamos a estar muy pendientes de esto. Ya le he pedido comentarios a los políticos del sur de la Florida, también a ICE. Estamos haciendo todas las gestiones posibles para que, y ojalá que nuestra comunidad se pueda solidarizar con estas personas que están viviendo un calvario tremendo. Imagínense de pronto que lo agarren y le digan, vete para Cuba, a Cuba. Las ¿A quién se le familias ocurre? realmente están muy preocupadas y las personas, como tú dices, que tienen pendiente una llamada, están sumamente preocupadas. Hombres sanos, hombres trabajadores, hombres, eso, le he visto las lágrimas en los ojos y eso no es bueno a nadie. Cuando ve a un hombre uno llorar, para mí es una situación humana inconcebible. Y repito, desde el punto en que haya una base legal, la ejecución de la misma y la demora no justifica. Es mejor partir de cero, remediar una situación, advertir a las personas que van a empezar, pero esto en vez de solucionar un problema ha creado otro problema más grave y es algo que a veces que los funcionarios administrativos tienen que tener en cuenta y yo estoy seguro que lo tendrán. Por favor, eviten que se cometa un problema más grave que el que se va a solucionar. Pueden empezar a hacerlo a partir de los casos nuevos, pero después de 5 años, 6 años, personas viviendo en Estados Unidos, ejecutar una sentencia de 4 o 5 años no tiene sentido cuando la persona no ha cometido ningún otro delito que haber entrado y negarse un asilo. No tienen récords criminales, no tienen ninguna situación que lo demerite en comparación con las otras personas que están. Bueno, si todavía usted no lo sabe, aquí todos los viernes a las 5:30 de la tarde tenemos la dicha de contar con el abogado Alejandro Vázquez, que responde todas esas preguntas que me están poniendo ahí sobre inmigración. Eso los viernes a las 5:30 de la tarde siempre lo hacemos. Hoy el abogado Alejandro Vázquez se robó un ratico de su tiempo para aclarar estas dudas porque hay mucha gente preocupada. Ya saben, si usted entró con parol, si usted entró con I-220A, no tiene que tener miedo, no lo van a deportar. Si las personas que tienen orden de deportación son las que están citando, que es otra cosa. Así que no entren en pánico. Nos mantenemos en contacto. Gracias, Ah, abogado. gracias, un abrazo, Mario. Un Un abrazo. abrazo. Gracias.